Hay recuerdos que no se guardan en fotografía ni en papeles, sino en el aire. Son los sonidos que marcan la memoria de un pueblo, los que permanecen grabados en nosotros como si fueran campanas invisibles que nunca dejan de resonar. Si cerramos los ojos, Lora del Río vuelve a sonar como antes. Se escuchan los toques de campana desde la Torre de la Asunción anunciando la novena de la Virgen, o en la espadaña del convento de la Roda tocando a duelo para que la gente pregunte al unísono y en voz baja: ¿quién se ha muerto? En la plaza de Abasto, el bullicio del mercado llenaba las mañanas. Voces que pregonaban tomates, melones, aceitunas recién cogidas, pescados frescos, mujeres regateando el precio con gracia y firmeza, niños correteando entre los puestos y en la placita nueva, mientras el aire se empapaba de olores y de algarabía. Aquella música cotidiana en el centro del pueblo era el alma de la economía familiar y el encuentro social de cada jornada. Allí se daban las primicias del día y se iniciaban los chismorreos que a veces alcanzaban la categoría de noticia. Si uno se alejaba y caminaba hacia el campo por el helecho, la carretera de Constantina o camino de la Matallana, aparecía otro paisaje sonoro: el canto de los pájaros al amanecer, el rumor de la brisa entre naranjos y algodonales, el corretear de las aguas del Churre por detrás del Calerín, el murmullo del río que da apellido a la villa. Eran sonidos de calma, de eternidad, que acompañaban el duro trabajo agrícola y ofrecían consuelo en el cansancio. Pero volvamos a las calles del pueblo. Allí resonaban conversaciones a media voz en los portales y esquinas, desde la Roda hasta el barrio Sevilla, desde la Alameda del Río hasta la del Tren, desde los pisos hasta el castillo. Saludos, confidencias, rumores, era un murmullo continuo, un tejido inmaterial que mantenía unida a la comunidad loreña. Entre esas voces se distinguían otras singulares: el pregón del vendedor de cupones con su "iguales para hoy", el inconfundible grito del que ofrecía los kiki, unos caramelos con palo y forma de gallo, alegrando la merienda de niños y mayores, y aquel silbido metálico del afilaó que llegaba rodando con su bicicleta y hacía sonar su armónica para anunciar que los cuchillos y tijeras volverían a cortar como nuevos. A lo lejos, en cualquier rincón del pueblo, se escuchaba la tómbola en feria con su muñeca chochona o su perrito piloto. Desde las puertas de las casas o desde las atalayas de los balcones irrumpían con energía las voces de las madres llamando a sus hijos. Estuvieran donde estuvieran, siempre atendían a la llamada. Más atrás en el tiempo, cuando caía la noche, la voz del sereno se hacía presente. Pasos tranquilos en el silencio, el chasquido de las llaves abriendo o cerrando portones y su aviso solemne: las 2 y sereno, que daba seguridad a los vecinos. Y todavía en muchas calles el sonido de cabras, ovejas y vacas transitando al ritmo de su cencerro, mezclando la vida del campo con la del pueblo, porque Lora siempre fue cruce de lo rural y lo urbano. Por la calle Santa María y la Alameda del Tren, en torno a la estación, el aire se llenaba de un bullicio inconfundible. Gente que iba y venía con prisas y maletas, saludos efusivos, despedidas tristes o apresuradas, susurros de conversaciones mezclados con el chirrido de los vagones al detenerse. Y de pronto, sobre todo aquel rumor humano, se alzaba el silbido agudo y prolongado de los trenes antiguos,
el carreta, el exprés, el catalán, el madrileño, el talgo, el ferrobú. Una voz de hierro que anunciaba partida o llegada y que durante décadas fue el rugido que conectaba a Lora con el resto del mundo. Todos esos sonidos componían una sinfonía cotidiana, la banda sonora de la memoria loreña. Hoy, sin embargo, la música del pueblo es otra. Las campanas ya no marcan el tiempo de la misma manera. Los móviles y los relojes sustituyeron su voz. La plaza de Abasto sigue viva, pero envuelta en un tono sin la algarabía de antes. En los supermercados han cambiado sus tonos y pregones por una megafonía impersonal, sin rostro, el chirrido de rueda de carro, músicas enlatadas y pitidos electrónicos. Los pájaros siguen cantando, aunque su melodía compite con el incesante transitar de vehículos. Ya no se escucha al afilaó, ni al sereno, ni al vendedor ambulante de helado. En su lugar, oímos el timbre de las furgonetas de reparto, el pitido de los coches, la música que escapa de los móviles. Sin embargo, aunque los sonidos cambian, hay un hilo invisible que nos une. Lo que permanece es el latido humano, el alboroto de los niños a la salida de los colegios, las conversaciones en voz alta en las terrazas de los bares, el eco de las fiestas en la Alameda, la salva de los escopeteros en la romería o en la avenida de la Virgen. Lora del Río sigue teniendo voz, solo que distinta. Escuchar el ayer es recordar de dónde venimos. Escuchar el hoy es comprender hacia dónde vamos. Quizá lo más sabio sea dejar que ambos tiempos, ayer y hoy, se mezclen en nuestro interior, que el tañido de las campanas antiguas se combine con el bullicio moderno, que el canto de los pájaros se funda con el motor de los coches, que el murmullo de las calles de ayer nos enseñe a valorar el presente, porque Lora no se entiende solamente por sus monumentos ni por sus documentos. Lora se entiende también por cómo sonaba ayer y cómo suena hoy.